Pues hola a todos, hoy voy a hacer un vídeo que creo que os va a resultar bastante interesante porque lo que voy a explicaros es cómo aprobar de manera sencilla y con buena nota un examen de campo gravitatorio de segundo de bachillerato. Para mí el campo gravitatorio es uno de los temas más sencillos que hay y podemos encontrar una serie de problemas o cuestiones modelo que controlándolos y sabiendo hacer bien esos problemas seamos capaces de hacer cualquier otro. Con esto no estoy diciendo que todos los problemas de campo gravitatorio sean iguales, pero sí que es verdad que presentan cierta similitud. Entonces, vamos a ver una serie de problemas y cuestiones que nos puedan ayudar, eso sí, haciendo muchos, a aprobar de manera sencilla un examen de campo gravitatorio. Problemas que nos podemos encontrar, problemas y cuestiones que nos podemos encontrar en un examen de campo gravitatorio. Pues lo primero que nos podemos encontrar, por ejemplo, se me ocurre, es que nos den una serie de masas puntuales situadas en diferentes puntos del espacio, M1 y M2, por ejemplo, y que nos pregunten pues, la fuerza que ejercerían esas masas puntuales sobre una tercera masa puntual situada en un determinado punto. Pues esto lo haríamos con la ley de gravitación universal de Newton. Luego vemos un ejemplo. ¿Qué más nos pueden pedir? Pues que calculemos el campo gravitatorio que crea la masa puntual 1 o la masa puntual 2 o el campo gravitatorio total en un punto del espacio. Lo que haremos será pues, dibujar los vectores, dibujaremos el campo gravitatorio, el vector campo gravitatorio que crea la masa 1, el vector campo gravitatorio que crea la masa 2 y a partir de ahí aplicando esta ecuación podríamos calcular el campo gravitatorio total, que lo veremos también. ¿Qué nos pueden pedir también? Pues que a veces no nos dicen que calculemos el campo gravitatorio en un punto, sino que calculemos el punto donde el campo gravitatorio se anula. Pues también lo que haríamos sería ver dónde los vectores G1 y G2 tienen la misma dirección y sentido contrario, igualaríamos los módulos para que el campo gravitatorio fuera nulo y podríamos a continuación calcular la distancia. Más cosas que nos pueden preguntar, pues que calculemos la energía potencial en un punto o el potencial en un punto. Y a partir de uno o de otro, pues el trabajo necesario para trasladar una masa, trabajo que realizan las fuerzas conservativas para trasladar una masa puntual de un punto 1 a un punto 2. Ese trabajo, como en todos los campos conservativos, sería igual a menos variación de energía potencial y podríamos hacer luego un ejercicio rápido para ver cómo podríamos calcular esa menos variación de energía potencial, que es igual al trabajo. Otro tipo de problemas que nos puede salir es con el concepto de velocidad orbital. Velocidad orbital. Lo que llamamos la V sub 0. Bueno, aquí se me ha ido un poco, pero bueno, velocidad orbital. Lo primero que nos podrían pedir es que deduzcamos la ecuación de la velocidad orbital. Deducir la ecuación. Vale. Pues veremos que para deducir la ecuación, si nosotros tenemos una masa, por ejemplo un planeta y un cuerpo que gira, un satélite por ejemplo, que gira alrededor del planeta, pues para deducir la ecuación siempre decimos que el planeta gira alrededor del satélite debido a la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce sobre él, que esa fuerza gravitatoria es la que hace el papel de fuerza centrípeta porque está dirigida hacia el centro de curvatura y sustituyendo el valor de la fuerza gravitatoria que viene dada por la ley de gravitación universal de Newton y la fuerza centrípeta, que es la masa por la velocidad en la órbita al cuadrado y partido radio, de aquí nos podemos quitar cosas y podríamos despejar la velocidad en la órbita, que es igual a raíz de g por la masa que crea el campo y partido la distancia entre los dos. ¿Vale? Pues a partir de esta ecuación, que nos podían, una vez tenemos deducida la ecuación, pues nos pueden dar como datos, nos pueden dar la masa del cuerpo que crea el campo y nos pueden dar el radio de la órbita. Sería sustituir directamente, y la constante de gravitación universal obviamente sería sustituir directamente y ya tenemos la velocidad orbital. Pero en vez de darnos la masa, lo que podrían darnos también sería el radio del planeta, este radio, y nos podrían dar el valor de la gravedad en la superficie. Pues si nos dieran estos datos, tendríamos que relacionar G por M, con la gravedad en el planeta y el radio. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues sabiendo que la gravedad en la superficie del planeta es igual a constante de gravitación universal
por la masa del planeta y partido del radio al cuadrado. Y de aquí, despejando gm, quedaría g sub 0 por el radio al cuadrado, sustituyéndolo aquí, gm, y ya tendríamos que la velocidad en la órbita sería g sub 0 por el radio al cuadrado, que lo sabemos, y el radio de la órbita sería el radio del planeta más la altura a la que se encuentre. Sabiendo la altura a la que se encuentra y sabiendo el radio del planeta y el valor de la gravedad en la superficie del planeta, pues podríamos calcular también la velocidad en la órbita. ¿Qué más cosas? Pues por ejemplo, nos pueden pedir también que en vez de calcular la velocidad orbital, a partir de la ecuación de la velocidad orbital, pues nos pueden pedir que calculemos el radio de la órbita o la altura a la que se encuentra ese satélite que está girando alrededor del planeta. Pues sería venirnos a la ecuación que tenemos aquí y en vez de despejar la velocidad orbital, pues despejar el radio. Pues el radio de la órbita vendría dado por constante de gravitación universal por la masa del planeta y partido de la velocidad orbital al cuadrado. Si nos da la velocidad orbital al cuadrado, tenemos la constante de gravitación universal y tenemos la masa del planeta, pues es muy fácil calcular el radio. ¿Que nos piden la altura? Pues el radio de la órbita es igual al radio más h. Nos tendrían que dar el radio del planeta para poder despejar la altura, que sería igual al radio de la órbita. Una vez lo hemos calculado de aquí, le restamos el radio y tendríamos la altura a la que está situado. Ese sería otro tipo de cuestión que nos podrían preguntar. ¿Qué más cuestiones nos podrían preguntar a partir de la velocidad orbital? Pues nos podrían preguntar que calculemos el periodo, que es el tiempo que tarda el satélite en este caso en dar una vuelta completa alrededor del planeta. Pues para calcular el periodo sería 2pi por el radio de giro y partido la velocidad orbital. Si sabemos ya el radio de giro, que sería el radio de la órbita, y sabemos la velocidad orbital, simplemente tendríamos que sustituir y ya está. También podría ser que nos dieran el periodo como dato y que nos pidan que calculemos el radio de la órbita. Que nos pidan primero que hallemos la ecuación del periodo en función del radio de la órbita y que después, o al revés, que nos calculemos el radio de giro en función del periodo y que después, si nos dan este dato, pues que calculemos el radio de giro o que nos den el radio de giro para que calculemos el periodo. ¿Cómo haríamos esto? Si yo quiero obtener una ecuación que me relacione el periodo con el radio de giro, pues nos vendríamos aquí, sustituiríamos la velocidad orbital, la sustituiríamos por su valor. La velocidad orbital era raíz de g por m partido r y... Vale, a ver cómo lo solucionamos. Vale. Vamos a borrar. A ver si lo podemos solucionar. Bueno, voy a intentar borrar y seguimos. A ver, vamos a borrar aquí todo esto. Vale. Y seguimos. Nos vendríamos aquí. Pasaríamos la raíz que está dividiendo, la pasaríamos al otro lado multiplicando y tomando cuadrados para quitarnos la raíz, nos quedaría 4pi cuadrado por r al cuadrado. Si quiero despejar el periodo en función de r, pues el radio que está aquí dividiendo, el radio de giro, pasaría multiplicando y gm pasaría dividiendo. Y tomaríamos raíz para quitarnos el cuadrado. ¿Vale? Si nos dan el radio, podríamos calcular el periodo en función del radio. ¿Qué es al revés? Que nos dan el periodo y queremos calcular el radio, pues lo que hacemos es despejar el radio. Aquí me quedaría t cuadrado gm, aquí pasaríamos 4pi cuadrado, esto me quedaría, la r subiría arriba y quedaría r al cubo, y para quitar el cubo tomaríamos aquí raíz cúbica y tendríamos el radio en función del periodo. El radio de la órbita, esto sería todo conocido y nos darían el periodo que lo pasaríamos a segundos al sistema internacional y podríamos calcularlo. Más cosas que nos podrían pedir. Pues nos podrían pedir también que si tenemos aquí, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la Tierra de masa m y queremos poner un satélite en órbita que se mueva con la velocidad orbital que ya hemos calculado previamente. Y nos podrían decir, ¿con qué velocidad tenemos que lanzarlo para que llegue a la órbita que queremos a una altura h y se mueva con una velocidad la que sea? Esto sería un dato.
Pues, ¿cómo podemos calcular la velocidad del lanzamiento para colocarlo en órbita y que se mueva con la velocidad orbital que nos hayan dicho? Pues muy fácil, como el campo conservativo es un campo gravitatorio, aplicaríamos el principio de conservación de la energía entre el punto 1, punto de lanzamiento, y punto 2, una vez ya está en órbita. Y se cumpliría que la energía mecánica en 1 sería igual a la energía mecánica en 2. Por lo tanto, energía cinética en 1 más energía potencial en 1 sería igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2. Energía cinética en 1, pues un medio de la masa por la velocidad en 1 al cuadrado, energía potencial en 1, menos constante de gravitación universal, por m mayúscula, por la del satélite, y partido del radio, que en este caso, como estamos en la superficie, es el radio del planeta. Si fuera la Tierra, pues el radio de la Tierra. Igual energía cinética en 2, un medio de la masa, ya lo tenemos en la órbita, velocidad en la órbita al cuadrado, menos g m, y ahora la distancia es r, la distancia sería desde el centro de la Tierra hasta donde lo tenemos colocado. Esa distancia r sería el radio más la altura a la que está. Se nos irían las masas y aquí únicamente lo que tendríamos que hacer es despejar esta velocidad. Todo lo demás, el radio, si suponemos la Tierra, el radio de la Tierra me lo daría, la masa de la Tierra me lo daría, la velocidad en la órbita la sabríamos y el radio de la órbita sería el radio más la altura. Sería despejar la velocidad. Lo que tenemos restando lo pasaríamos al otro lado sumando. Esto pasaría sumando gm partido r más un medio de la velocidad en la órbita al cuadrado menos gm partido radio de la órbita. El 2 que está dividiendo pasaría multiplicando y para quitar cuadrado tomaríamos raíz y esta sería la velocidad de lanzamiento. Más cosas que nos pueden preguntar. Otro tipo de cuestiones muy importantes son las que están relacionadas con la velocidad de escape. Entonces nos pueden preguntar que definamos la velocidad de escape, que hayamos una ecuación que nos permita calcular la velocidad de escape. Pues la velocidad de escape, vamos a suponer que tenemos un cuerpo que está situado a una altura con respecto a un planeta, masa m, y la velocidad de escape se define como la velocidad mínima que tenemos que comunicar a este cuerpo para que escape de la atracción gravitatoria, velocidad de escape, para que escape de la atracción gravitatoria y llegue a un punto situado en el infinito, vamos a llamar punto 1 y punto 2. Y además que llegue a ese punto con una velocidad nula, ya lo hemos hecho muchas veces. Pues volvemos a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, dado que, como hemos hecho antes, es un campo conservativo. Igual que hemos hecho antes, energía mecánica en 1 es igual a energía mecánica en 2. Energía cinética en 1 más energía potencial en 1 es igual a energía cinética en 2 más energía potencial en 2. Energía cinética en 2, 0, porque queremos que llegue al infinito con velocidad nula. Energía potencial en 2, 0. Para una distancia infinita la energía potencial es nula y nos quedaría energía cinética en 1, un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado, energía potencial en 1 menos g m partido r, r sería igual que antes, al radio del planeta donde estemos más la altura a la que esté el cuerpo y sería igual a 0. Por lo tanto, la velocidad de escape sería raíz de 2gm partido r, pasando el 2 que estamos dividiendo, pasando multiplicando y tomando raíz. Que nos dan la masa del planeta, nos dan la altura a la que se encuentra el cuerpo y nos dan el radio, pues lo tendríamos todo y podríamos calcular la velocidad de escape de manera inmediata. Que nos dan, por ejemplo, la gravedad en la superficie del planeta y nos dan el radio, pues como hemos hecho antes, g sub 0 sería igual a la constante por la masa del planeta y partido radio, de aquí al cuadrado. De aquí despejaríamos gm, que sería g sub 0 por r cuadrado, nos vendríamos aquí y sustituiríamos gm por g sub 0 por r cuadrado y el radio, que sería el radio del planeta más la altura a la que está, y también podríamos calcular la velocidad de escape de manera muy sencilla. Otra cuestión importante que nos pueden pedir relacionada con la velocidad de escape es que nos den la velocidad de escape desde la superficie de un planeta, por ejemplo que valga 10,2 km por segundo, y nos piden que calculemos la velocidad de escape desde otro planeta. Sabiendo que este radio del segundo planeta es, por ejemplo, pues 2 veces el radio del primero y que la masa de este segundo planeta, pues que nos digan, por ejemplo, que es un 5% mayor que la masa del primer planeta. Pues, ¿cómo podríamos calcularlo? Pues para calcularlo necesitaríamos trabajar con la velocidad de escape que hemos decidido anteriormente. Entonces,
En el primer planeta, que tiene una masa 1, tenemos el cuerpo que está situado en la superficie del planeta, luego a una distancia del centro, radio 1, y sabemos su velocidad. Y en el segundo planeta querríamos calcular la velocidad de escape del mismo cuerpo de este planeta que tiene una masa 2 y que también está situado en su superficie. Querríamos calcular la velocidad de escape del segundo cuerpo. Pues lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación que hemos deducido anteriormente para la velocidad de escape. La velocidad de escape en el planeta 1 sería raíz de 2, constante de gravitación universal, por la masa 1 y partido del radio del primer planeta. Y la velocidad de escape para el segundo planeta sería igual a raíz de 2 por la constante de gravitación universal por la masa del segundo planeta y partido de la distancia, que como está en su superficie es el radio. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que el radio del segundo planeta es igual a 2 veces el radio del primero. Pues nos vamos a sustituir aquí. El radio del segundo planeta sería 2 veces el radio del primero. Y la masa del segundo planeta me dice que es un 5% mayor. Eso implica que sería el 105. ¿Vale? Si lo pasamos a tanto por 1, la masa del segundo planeta sería igual a 1,05 m1, que lo podríamos sustituir aquí, 1,05 m1. Y ahora lo que vamos a hacer es esta raíz la podemos desdoblar, digamos, en dos raíces. Una que sería 2g m1 y partido r1 y otra que sería, nos ha quedado aquí el 1,05 y nos ha quedado aquí este 2. Esto que tenemos aquí es la velocidad de escape en el primer planeta, que es un dato conocido, sería 10,2 kilómetros por segundo, y multiplicando 10,2 por raíz de 1,05 y partido 2, pues tendríamos ya calculada la velocidad de escape en el segundo planeta. Sería una manera sencilla de hacer este cálculo. Es otro de los problemas que nos pueden pedir que hagamos. Y por último, otro tipo de problemas que nos puede salir más en forma de cuestión es teniendo en cuenta que el campo gravitatorio es un campo conservativo. Entonces, como el campo gravitatorio es un campo conservativo, el trabajo para trasladar una masa desde un punto hasta otro del campo no va a depender del camino seguido, sino solo va a depender de las posiciones inicial y final. Entonces, por ejemplo, nos pueden pedir o nos pueden preguntar, mejor sería una cuestión, que si tenemos una masa puntual situada en el origen de coordenadas y la queremos trasladar pues, a un punto, el que sea, de coordenadas x, y, nos pueden decir si el trabajo que tenemos que hacer para trasladar esta masa que está situada dentro de un campo gravitatorio por el camino 1 sería igual o sería diferente a si hiciéramos este recorrido. Venir hasta aquí, hasta la coordenada x, y luego venir hasta aquí. Sería hasta aquí y hasta aquí. Entonces, este sería el recorrido 2. Podríamos trasladarla por el camino 1 o podríamos trasladarla haciendo esto y esto. Pues por definición de campo conservativo, el trabajo no depende del camino seguido, depende únicamente de la posición inicial y de la posición final. Por lo tanto, el trabajo realizado por el camino 1 sería igual al trabajo que realizamos por el camino 2, puesto que la posición inicial y la final, tanto para el camino 1 como para el camino 2, es la misma, por lo tanto realizaríamos el mismo trabajo. Otra cuestión que nos pueden pedir relacionada con que el campo gravitatorio es un campo conservativo, pues sería, por ejemplo, que nos dijeran que tenemos pues que una masa la vamos a trasladar de un punto A a un punto B y que se produce una variación de energía cinética al trasladarla de menos, por ejemplo, 1000 julios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si la energía cinética está disminuyendo, en A tiene una velocidad, en B tiene una velocidad. Si la energía cinética disminuye, quiere decir que la velocidad en B será mayor que la velocidad en A, porque la variación de energía cinética es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Perdón, la velocidad en A será mayor que la velocidad en B, puesto que nos sale negativo. Para que salga negativo, la energía cinética en A tiene que ser mayor que la de B y por lo tanto la velocidad en A es mayor que la velocidad en B. Entonces nos pueden preguntar, por ejemplo, pues que calculemos la variación de energía potencial que experimenta esa masa
o nos pueden pedir también, por ejemplo, que calculemos el trabajo que realiza la fuerza de este campo, que es un campo conservativo. Pues como es un campo conservativo, se cumple que la variación de energía mecánica es igual a 0, por lo tanto variación de energía cinética más variación de energía potencial es igual a 0, y como nos piden la variación de energía potencial, pasamos la variación de energía cinética al otro lado y nos queda menos variación de energía cinética. Sabemos que la variación de energía cinética es 1000, pues menos variación de energía cinética pues sería 1000 julios. Por lo tanto ya tendríamos la variación de energía potencial. Y el trabajo realizado por esas fuerzas conservativas sería igual a menos variación de energía potencial. Por lo tanto, la menos variación de energía potencial sería menos 1000 julios. Sería una cuestión muy rápida y que es bastante interesante y que nos la pueden preguntar con frecuencia. Y por último ya he dejado el primer tipo de problemas que he explicado, que es calcular, pues, por ejemplo, la intensidad del campo gravitatorio en un punto cuando nos dan varias masas puntuales, que lo he dejado para el final para poner un ejemplo. Pues vamos a suponer, vamos a intentar dibujar las rectas, vamos a suponer que tenemos dos masas puntuales, pues por ejemplo vamos a suponer que tenemos una en el origen de coordenadas, M1 en el punto 0, 0, y vamos a suponer que tenemos una segunda masa puntual pues colocada por ejemplo en el punto 3, 0, una masa puntual M2. Y por ejemplo vamos a suponer que nos piden que calculemos el campo gravitatorio, pues por ejemplo vamos a suponer que nos piden que calculemos la intensidad del campo gravitatorio en el punto, pues por ejemplo 3, 3. Vamos a suponer que nos piden que calculemos el campo gravitatorio que crea la masa 1 en ese punto y vamos a suponer que nos piden que calculemos el campo gravitatorio que crea la masa 2 en ese punto y el campo gravitatorio total. Pues lo primero que vamos a hacer es dibujar el vector campo gravitatorio que crea la masa 1. Ese vector siempre va a lo largo de la línea que une los puntos y siempre sale del punto donde estamos calculando el campo gravitatorio. Por lo tanto, si yo aquí tuviera una masa 3, esta masa 3, bajo la influencia del campo gravitatorio que crea la masa 1, se dirigiría hacia ella. Aquí tendríamos G1. Y si quisiera dibujar el vector campo gravitatorio que crea la masa 2, pues la masa 3 se iría hacia la masa 2. ¿Vale? Vamos a suponer que la masa 2 es mayor que la masa 3, es mayor que la masa 1, y entonces este vector lo dibujaremos un pelín en módulo, un pelín más largo que este. Este sería G2. Pues ¿cómo vamos a calcular el campo gravitatorio que crea G1? Pues como, por ejemplo, el vector G2 sí que está en el eje Y, si dibujamos aquí un sistema de ejes cartesianos, eje X y eje Y, G2 sí que sería igual a menos el módulo por el vector unitario J. Recordamos que el vector unitario Y va en el eje X y el vector unitario J va en el eje Y. ¿Por qué lo pongo negativo? Sentido negativo del eje X, del eje Y, perdón, sentido negativo hacia abajo, y vector unitario J porque está en el eje Y. Mientras que G1 no está en ninguno de los ejes, tendríamos que calcular o desglosar, digamos, descomponer G1 en sus dos componentes. Tendríamos aquí G1X y tendríamos aquí G1Y. Entonces G1 sería igual a G1X más G1Y, y si los ponemos en función de los unitarios, aquí me quedaría G1X, sentido negativo del eje X, menos G1X en módulo vector unitario Y, y sentido negativo del eje Y, menos G1Y vector unitario J. Calcular G2 es muy sencillo, simplemente calculando el módulo. ¿Cómo calcularíamos el módulo de G2? Pues el módulo de G2 sería igual a constante de gravitación universal por la masa 2 y partido de la distancia 2 al cuadrado. La masa 2 nos la darían, sería un dato, y la distancia pues sería 3, obviamente, al cuadrado. Tendríamos cálculo, en un momento tendríamos el cálculo del módulo, nos vendríamos aquí arriba, pondríamos menos lo que nos hubiera dado este módulo y el vector unitario J, y enseguida tendríamos calculado G2. Calcular G1 tenemos que calcular sus componentes. Lo primero que haríamos sería calcular el módulo de G1, que sería constante de gravitación universal, por la masa 1 y partido R1 al cuadrado. La masa 1 la conoceríamos. R1 sería esta distancia, que obviamente R1 la calcularíamos con Pitágoras. La voy a calcular al cuadrado, pues R1 al cuadrado sería igual a un cateto al cuadrado, que sería 3 al cuadrado,
más el otro cateto al cuadrado, que también valdría 3 al cuadrado, y me quedaría que R1 al cuadrado es 9 al cuadrado más 9, 9 por 2, 18. Pues aquí me quedaría 18, la masa M1 la conoceríamos y enseguida calcularíamos el módulo de G1. Y luego nos tendríamos que calcular cada una de las componentes, pues G1X y G1Y. ¿Cómo lo calcularíamos? Pues por ejemplo me voy a coger este ángulo de aquí, alfa, que si os fijáis es el mismo que este de aquí, alfa, y tendríamos que, porque son iguales, porque tienen un lado que es el mismo y luego el otro lado que es paralelo. Entonces G1X sería igual a G1 y sería el cateto contiguo al ángulo pues por el coseno de alfa. Y G1Y sería igual a G1 por el seno de alfa. Y si nos damos cuenta, G1 lo hemos calculado aquí, y para calcular el coseno, pues el coseno sería, si lo hacemos así, coseno de alfa, el coseno de alfa sería el cateto contiguo, que vale 3, partido de la hipotenusa sería esta distancia de aquí, R1, que sería raíz de 18. Y calcularíamos el coseno de alfa. El seno de alfa, pues sería lo mismo, sería el cateto opuesto, que también vale 3, y partido de la hipotenusa, que también es raíz de 18. Tienen el mismo valor, por lo tanto nos daría lo mismo. Una vez hubiéramos calculado G1X y G1Y, pues sería sustituir aquí y ya tendríamos en un momento hecho el cálculo de G1. Para calcular el campo total, G, lo que tendríamos que hacer es sumar G1 más G2 y tendríamos el campo total. Nos podrían también pedir que calculáramos el potencial en un punto. ¿Cómo calcularíamos el potencial en un punto? Pues el potencial, si lo quisiéramos calcular en el punto, por ejemplo, en el punto 3,3, pues sería el que crea la masa 1 más el que crea la masa 2. El que crea la masa 1 sería igual a G por la masa 1 y partido, lo hemos llamado minúscula, y partido R1, que lo conocemos, y el que crea la masa 2 pues sería G por la masa 2 y partido R2. Y luego sumarlo y ya está. Es un escalar, no tiene mayor complicación. Bueno, el signo sí que es negativo, eso sí que lo tenemos que tener en cuenta, es un valor negativo. El potencial total lo sumaríamos, nos saldría negativo y ya lo tendríamos calculado. Y nos podrían pedir también, por ejemplo, pues el trabajo, pues para trasladar una masa, pues por ejemplo desde este punto hasta el infinito. Pues el trabajo sería igual a menos variación de energía potencial, pues sería energía potencial en ese punto que le vamos a llamar energía potencial en el punto P, menos energía potencial final, que sería el infinito. Por definición la energía potencial sería 0 y como tendríamos calculado el potencial en ese punto, en el punto P, pues sería la masa por el potencial, como el potencial es igual a la energía potencial partido de la masa, pues la energía potencial sería la masa por el potencial, pues la masa que quisiéramos trasladar, que me la darían, por el potencial en el punto P, que lo hemos calculado anteriormente, y tendríamos el trabajo para trasladar una masa, pues por ejemplo la masa 3, que me la darían desde el punto P hasta el infinito. Esto sería otra cuestión que me podrían preguntar dentro de este tipo de problemas. Más o menos es un resumen rápido de tipos de problemas que nos pueden salir. Espero que lo hayáis entendido y si tenéis alguna duda, pues que me preguntéis. Espero que os sirva también para preparar el examen de campo gravitatorio.